Antolín de Cela custodia desde 1983 a la patrona del Bierzo, la Virgen de la Encina, una misión encomendada tras la muerte del por entonces rector, Miguel Rodríguez. De Cela, nacido en Navianos de Vega, había llegado a Ponferrada procedente de Obarco como organista de la Basílica, una responsabilidad que compatibilizó con la enseñanza musical en el Instituto Gil y Carrasco. La música es, sin duda, la gran afición de este sacerdote, ordenado en 1971. Empezó a tomar clases de piano en el seminario, donde su tiempo libre siempre estuvo ligado a la música, lo normal en alguien que confiesa su fe en Bach y en los Beatles. La vida de Antolín de Cela no es fácil de resumir. Con 11 años realizó el Camino de Santiago acompañando a su abuelo y hoy ejerce como delegado del Camino para la diócesis. No en vano, él abrió el primer albergue de peregrinos de Ponferrada. En 2003, el Papa le nombra Monseñor, entrando a formar parte de un selecto club del que solo hace gala cuando viste la sotana filetata, porque Antolín prefiere estar del lado de la gente humilde y recibir en la Basílica a todo aquel que busca consuelo. Antolín de Cela, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos esta charla que nos permite conocer un poquito mejor la persona que está detrás del personaje. Y a mí, la verdad es que le voy a confesar que lo que más me ha llamado la atención es que usted no es berciano de nacimiento. Siempre pensé que usted era una persona nacida en la comarca y me he llevado una sorpresa al ver que, bueno, es de la provincia de León, pero es la hija del Infantado, ¿no?, de un pueblecito que se llama Navianos de la Vega. Así es, del Ayuntamiento de Alija. Pero Dios sabe cómo, los ancestros, ¿dónde están? Mi apellido es de Cela, y si lo entendemos como patronímico, es decir, la patria del origen, les recuerdo que hay un pueblo en el Bierzo que se llama Cela. Podría ser Antolín de Cela, cuyos orígenes estarían en Cela, en el Bierzo. No obstante, sí, soy de Navianos, tengo cariño por el terruño y efectivamente me considero de allí. En cualquier caso, bueno, es imposible entender el desarrollo de esta comarca, de esta basílica, sin su persona. Usted se ordenó sacerdote en 1971. ¿Tenía clara su vocación? Nunca se tiene clara la vocación. La vocación es algo que se encuentra, uno se prueba a ver si vale para lo que sueña, y se va buscando poco a poco. Yo, como todo joven, pues me propuse ser sacerdote. Hubo momentos de mi vida en el que me parecía, titubeaba, que no valdría, otros momentos de mi vida en que creía que era mi sitio. Me probé, durante mucho tiempo pensé que sí, tuve tentaciones de pensar que no, y con el tiempo llegó un momento de madurez en que me dije, hay que saltar. O te caes al charco o ese es tu camino. Y efectivamente me he encontrado muy bien como sacerdote, estuve en el barco de Valderorras y ahora ya llevo mucho tiempo en el Bierzo. El Bierzo es mi patria adoptiva. Y antes de llegar a ese momento pasa por un proceso de formación en el seminario de Astorga, en el seminario de La Bañeza. ¿Cómo recuerda aquella época? Con gran cariño, con gran cariño. Digamos que yo fui niño y estuve en La Bañeza, y La Bañeza para mí fue una patria. Sí, fue un sitio, digamos, duro, porque éramos más de 500 escolares. Y claro, para mantener a 500 escolares tenía que haber disciplina. Entonces, nos exigían estudio, nos exigían horas para levantarnos, nos exigían una cierta disciplina y una cierta rigidez, pero yo estoy contento con mi formación, con mi estudio y con lo mucho bueno que me dieron las personas que allí estaban trabajando para nosotros, para los chavales. Digamos que fue un colegio de los mejores que había en aquel momento. Gran amante de la música, ¿no? Usted ha estudiado música a lo largo de su vida, solfeo, piano. ¿Siempre ha sido esa formación en humanidades vinculada y de la mano de la música?
Allí en La Bañeza, en el colegio, me pusieron por primera vez los dedos en un piano y me enseñaron a hacer escalas cromáticas y me dijeron si quería aprender. Había que pagar algo, siempre, además del estudio, algo por tocar el piano y por tener profesor particular. Y inicialmente a mí me hizo mucho entusiasmo. Después, con el tiempo, ya aflojé en el gusto, porque los recreos tenía que dedicarlos al piano y los demás se iban al fútbol. Y le dije a mi padre, oye, yo creo que esto del piano es un poco rollo, pero mi padre se mostró severo y dijo, no, ya que has empezado, terminas, y si no, a ver qué vamos a hacer con el dinero gastado. Y evidentemente seguí, y después, cuando ya era capaz de tocar pequeñas piezas, pequeñas serenatas, ya me fui animando y dije, esto sirve. Y de hecho, pues sí, di clases en Astorga. Siendo estudiante ya me pedían que diera clases. Aquello me daba también unas perrillas, me pagaban algo por dar clases y me sentía alguien, con lo que la música, además de dirigir la escola, de dirigir el coro, tocar el órgano allí en el seminario, me dio siempre muchas satisfacciones. ¿Y toca el piano y algún otro instrumento? Sí, el órgano, el piano, y en las tunas, en las serenatas que hacíamos allí, pues el acordeón y la guitarra, claro. O sea, que es un hombre multiinstrumentista. Me ha servido para mucho, porque cuando fui sacerdote, el obispo me mandó al barco de Valdeorras y, entre otras cosas, me encomendó que para atraer la juventud tenía que hacer una tuna. Una tuna. Yo dije, hombre, soy sacerdote, tendré que evangelizar, que para eso voy. Dijo, además, tienes que hacer una tuna porque el director del instituto me pidió un chico joven que hiciera una tuna. Entonces, siempre. Y cuando vine aquí, vine como organista. Eso le iba a decir. Lo cual quiere decir que a mí la música siempre me resultó rentable. Usted es llamado o convocado, digamos, para trasladarse a Ponferrada desde Obarco como organista de la Basílica y también como profesor de música del Gil, ¿no? Así es. Así. Fue la llave para llegar al Bierzo, la música. Así, sí. Sí, me fue rentable. Y llega a Ponferrada aproximadamente cuando muere el dictador, ¿no? En torno al año 75. Así es, sí. A principios del 76 comencé ya las clases en el Gil Carrasco. ¿Y qué recuerda de aquella época? ¿Cómo era la Ponferrada de hace unas décadas atrás? Muy distinta a la que es hoy. Sí, no cabe duda, era una Ponferrada muy animada, había más medios económicos, también había, digamos, más alegría en cuanto al trabajo. Le faltaban ciertamente pues este sentido de ciudad que tiene hoy, pues la térmica, la montaña y todo eso lo hacían un pueblo grande, pero evidentemente había mucho más movimiento y más estudiantes. En el Gil entonces había nocturno, y un nocturno muy poblado. Yo recuerdo haber dado clases en el nocturno, teniendo el nocturno 200 estudiantes, y hoy apenas caben muy poquitos. También es verdad que había menos institutos entonces, pero sí, yo diré que era una ciudad en este sentido más provinciana, pero también más dotada de personal y con una mayor alegría en las calles. Aunque no tardó mucho, ¿no?, en dar el salto de organista de la Basílica a rector, fallece el rector que estaba en aquel momento, Miguel Rodríguez, y usted ya le sucede en el cargo hasta hoy. Así es. Yo en el instituto trabajé mucho, también con la juventud, hice también rondallas, acompañé en las excursiones, di clase en el nocturno y en el diurno, le dediqué mucho tiempo. No obstante, la muerte de don Miguel fue para mí un momento en el que me piden más la basílica y me exigen más los trabajos propios de la basílica. Don Miguel a mí me tenía un poco como el chaval joven que se dedicaba un poco a la juventud y a la catequesis, y le ayudaba a él. En el momento en que falta él, pero el hospital
la basílica, los acontecimientos así, la pastoral más importante de la basílica, pues cae sobre mí. Y esto me exige más dedicación. Lógicamente, me imagino que deja las clases y se dedica en exclusiva a la basílica. Tardé en dejarlas. Las clases continué mucho más tiempo con ellas, pero sí, no era óbice para que después dejase más tiempo o tuviese dedicación menor a la enseñanza. Pero para un sacerdote tomar las riendas de una basílica es un paso importante, me imagino. Sí, es una responsabilidad mayor, sobre todo porque tienes que acompañar a muchos feligreses más tiempo que cuando eres simplemente un vicario, un coadjutor. Entonces tienes que dedicar al culto, a los sacramentos, al despacho, mucho más tiempo, y esto te supone, pues eso, implicarte más. Rector de la Basílica de la Encina, un cargo que viene compatibilizando con el de delegado del Camino de Santiago para la diócesis. ¿Es verdad que usted hizo el Camino de Santiago siendo un niño con su abuelo? Sí, es verdad, es verdad. Fue para mí un poco la repesca del camino. Posteriormente lo hice también en el seminario, con un profesor, además de una manera muy, muy rara. El profesor aquel nos llevó en tren hasta Santiago y después fuimos andando por Padrón, nos montó en un barco, nos llevó por las islas, por La Toja, y posteriormente vinimos andando a Santiago desde Padrón y desde Vigo, por lo que hoy llamamos el camino portugués. Sí, el camino a mí me ganó siendo adolescente. ¿Y aquella caminata con su abuelo, qué recuerda de ella? Porque usted tenía apenas 10, 11 años, ¿no? Muy poco. Pues de alguna manera la figura de mi abuelo, el entusiasmo que él ponía por las cosas y también el haber salido de casa sabiendo lo que había detrás del mundo. ¿Y qué había? ¿Qué había en ese mundo del camino? Pues había alguna persona, entonces peregrinaban algún belga, peregrinaba algún francés, no eran muchos los españoles que lo hacían, y bueno, también la acogida maravillosa que entonces ofrecía el camino, acogida que yo le llamaría hospitalidad, porque entonces no había albergues, pero cualquier casa te metía en el pajar o te daba unas sopas o te acogía sin conocerte, como alguien, un peregrino que pasa por la puerta. Era un momento en el cual la acogida en casa era mayor que ahora, y sin miedo, sin temer a que las personas que meto en casa fueran malas. Hoy ya no es tanto. ¿Y eso le llevó a fundar el primer albergue que hubo en el Me Bierzo? llevó a amar el camino. Después, cuando vi que la peregrinación era ya un hecho más cuajado, esto sí me llevó a hacer el primer albergue. Entre otras cosas porque no había peregrinos y no había donde acogerlos. Yo recuerdo que en Astorga había un sitio donde los hermanos holandeses, unos frailes de Holanda que atendían la zona de discapacitados que hay, el colegio de discapacitados que hay a la salida, lo que llaman Cosamay, el colegio de Santa María, Madre de la Iglesia, ellos allí acogían. Y desde allí, aquí no había nada, y aquí tampoco. Entonces, abrí los bajos de la iglesia parroquial, y aquí hice el primer albergue, con camastros en el suelo, y con una ducha de agua fría, y un lugar muy elemental para lavarse. A la gente le parecía el cielo. Hoy ya cuando llegan, lo primero que preguntan es si hay agua caliente y si hay wifi. Pero en aquel tiempo nadie preguntaba más que
si había un sitio donde guardar la cabeza. Pero bueno, esa es la magia del camino, ¿no? Que se va adaptando a los tiempos y sigue siendo un polo de atracción impresionante. Así es. De ahí, pues ya conseguimos, es curioso, hasta dónde llega la importancia de un papel escrito. Un buen día escribí en el Diario de León un artículo sobre de cómo de Astorga aquí hay mucho trecho y haría falta hacer un albergue que rompiera esa distancia, y bueno, fue un simple artículo pequeño, el periódico pasó, alguien debió encontrar aquel artículo tirado en el campo y el artículo llegó a un inglés y nos escribieron la Confraternity of St. James de Londres que ellos tenían un dinero para eso, pero que claro, hacía falta un lugar. Y fue donde, buscando, en Rabanal del Camino, encontramos la casa rectoral que estaba en ruina y el obispo nos alquiló aquello por €1 al año, simbólicamente, y bueno, allí surgió el segundo albergue del Camino, entre Astorga y Ponferrada. El mundo global. Sí, así es. La importancia de un texto escrito o de una imagen. Hay otra fecha, me imagino, importante para usted, aunque bueno, no sé si es muy amigo de grandes momentos, pero en 2006 el Papa le nombra Monseñor y pasa a formar parte, ¿no?, de la familia del Papa. Explíquenos en qué consiste. Usted, por ejemplo, va al Vaticano y tiene un tratamiento especial, ¿no? Bueno, estos títulos son una manera de resaltar, yo diría, de contentar, una manera de ofrecer un reconocimiento a una persona que por cualquier motivo, pues el obispo presenta como una persona que en un momento determinado pues, ha dado algún servicio a la diócesis. Y yo así lo tomé. Efectivamente, es un título honorífico del Papa del Vaticano. Y cuando vas a Roma, esos títulos pues los recompensan de alguna manera, pues pasas a las sacristías con más facilidad, te consideran del acompañamiento del Papa, porque así son en el fondo. En el fondo son aquellos títulos que había en las cortes antes, la corte tenía pues capellanes y tal, pues ahora te nombran capellán del Papa, o son títulos que tienen una raíz en las cortes antiguas del papado. Entonces, digamos que sí, cuando llegas allí tienes que vestir el traje. La sotana filetata, sí, ¿no? Sí, efectivamente, tienes que vestir y tienes que mantenerte por allí y, bueno, ciertamente, pues puedes entrar, salir, se cuadra la Guardia Vaticana y sí, te agrada mucho eso, pero bueno, es un título. ¿Ha ido mucho al Vaticano? Pues sí, pero no tanto como debería, porque yo me mantengo en alguna excursión, en algún momento determinado, algún cursillo de cofradías, algún momento determinado en que algún tema pastoral se guisa allí, pero no tanto como parecía. O sea, que usted prefiere estar al lado de la gente, sobre todo de quien necesita ayuda, ¿no? Sí, yo soy un hombre que debo servir, me hice sacerdote para el servicio y para el acompañamiento de aquellos a los que me debo, que son mis feligreses y que son la gente de la ciudad de Ponferrada o del Bierzo, porque la basílica es más que una parroquia, es la casa de todos los bercianos. ¿Y qué retos tiene, Antolín, la Iglesia Católica? Hablábamos del Papa. ¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta la Iglesia? ¿La falta de vocaciones? ¿La falta de relación entre la gente y la Iglesia, que cada vez hay menos feligreses? ¿Cuál es el principal reto al que hay que hacer frente? Pienso que la evangelización. Es decir, el Papa ha escrito una carta dedicada, varias cartas a la evangelización, y esta es la tarea que hizo Jesús y es la tarea que tiene que hacer la Iglesia hoy. No solamente los sacerdotes, sino también los seglares católicos.
es tarea de todos, que es anunciar la alegría del Evangelio, anunciársela a toda la gente, y esto no se hace solo con sermones, sino se la hace fundamentalmente con la vida. La vida es la alegría de vivir la buena noticia, la alegría de acompañar a los otros y hacer lo que hizo Cristo, acompañar a los otros, estar con los otros en los momentos duros y difíciles, en los momentos buenos, y yo creo que es lo que tiene que hacer la Iglesia, y en ello estoy. Yo me considero un sacerdote cuya función es servir, pero sobre todo es acompañar, estar. Y yo creo que si la Iglesia de hoy estuviera de verdad, que es lo que el Papa nos pide, estuviera con la gente en todos los momentos, esto cambiaría, iría mejor. Nos sentiríamos más humanos, más alegres, más contentos, y habría una presencia mejor de la Iglesia. ¿Y Antolín a quién le reza? ¿Solo a la Virgen de la Encina? No, claro. Yo le rezo al Señor y también a su madre, a la Virgen de la Encina, y también a los santos, las devociones populares que todos tenemos, claro. Pero sí, fundamentalmente le rezo a Jesús, al Señor. La verdad es que reparte muy bien sus días, porque no lo hemos mencionado, pero también está al frente de la Fundación Hospital de la Reina, que me imagino que ocupará buena parte de su tiempo. Es una fundación que requiere mucho trabajo, ¿no? Sí, en este momento mucho trabajo, que las cosas de los hospitales están cambiando y están poniéndose difíciles para todos. Como en la vida real, pues hay movimientos económicos que zambullen a la economía, pues así también en el ámbito hospitalario sucede. Yo digo que en la vida económica, pues muchos bancos pequeños desaparecen, hay bancos grandes que engullen a otros pequeños, se crean grandes redes, y tiene que ser así, porque sí. Pues igual, en la vida hospitalaria, pues hay hospitales grandes, que hay fondos económicos, seguros grandes que entran en los hospitales, en unos sí, en otros no. Está en un momento en que la cosa está cambiando de la noche a la mañana. Entonces, cuidar la fundación, que no se caiga, que no sea presa de esos movimientos, lleva consigo momentos de dificultad y momentos de preocupación. ¿Y ahora empieza el día para usted? Muy temprano, me imagino. Bueno, antes, cuando estaba dando clases, empezaba antes. Ahora no, ahora ya me levanto más tarde, como a las 8:30, 9. ¿Y le queda tiempo para disfrutar de esa pasión de la que hemos hablado, de la música? Porque quizá, bueno, la gente no sabe que a usted le gustan mucho, por ejemplo, los Beatles. Sí, ciertamente, me gustan los Beatles porque son el grupo de mi juventud. Entonces me gustan, y además los Beatles tienen grandes canciones, que se podría hacer de ellos una gran sinfonía. Sí, sí. Si tuviera que quedarse con un grupo, ¿se quedaría con los Beatles? Sí, yo creo que sí. Me quedaría, en cuanto a música melódica, rítmica y de gran significado, me quedaría con los Beatles. Si hay que hablar de música contestataria o hay que hablar de música social y tal, bueno, pues a lo mejor ya tendría que pensar en otros intérpretes. Por ejemplo, seguro que sabe. Sí, bueno, la Nova Sansó catalana, o Luis Llart, o algunos de los que en aquel momento denunciaban con más prudencia las situaciones que había. Y en cuanto a los clásicos, ¿quién es su referente? Bach, Juan Sebastián Bach, sí. A Bach casi le rezo, aunque no está en el santoral. La verdad es que oír su música es una manera de sentirse apacible, sentirse acogido por Dios. Es una manera de vivir en paz. Pues ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a vosotros.